Hoy vamos a examinar con ustedes 15 misterios del mundo descifrados recientemente. La historia de la humanidad es la historia de nuestras búsquedas dirigidas a comprender el mundo que nos rodea. Los científicos e historiadores continúan trabajando en la búsqueda de respuestas a preguntas no resueltas sobre el universo y nuestro propio pasado, y parece que recientemente han logrado avances significativos. Les deseo un agradable visionado. Tomen algo delicioso y vamos. El barco de la expedición perdida de Franklin. En 1845, el explorador británico Sir Franklin partió hacia el Ártico canadiense en busca del legendario Paso del Noroeste, un viaje que atrajo una enorme atención de los medios de comunicación, tenía una buena base científica y estaba provisto de todo lo necesario. Sin embargo, después de entrar en aguas checas, no se supo nada más de esta expedición. 2 barcos y 129 personas simplemente desaparecieron en las inexploradas aguas del norte. Durante todos los años transcurridos desde su desaparición, los científicos lograron encontrar solo algunas pistas que atestiguan el terrible destino de la expedición. Una misión de rescate enviada en 1859 encontró 2 notas escondidas bajo pirámides de piedras en la isla King William. En el alegre primer mensaje se dice que los barcos quedaron atrapados en el hielo y la tripulación decidió pasar el invierno en la isla. La segunda nota garabateada en la primera informaba que los barcos permanecieron atrapados durante un año y que entre los miembros del equipo se observaba un misterioso alto nivel de mortalidad. Franklin murió y los sobrevivientes decidieron ir al sur en busca de salvación. Pero no lo lograron. Cazadores esquimales informaron que encontraron huesos con marcas de heridas de cuchillo. Los hombres blancos se comieron unos a otros, contaron ellos. Este territorio pasó completamente bajo control canadiense en 1880, cuando Londres, decepcionado por la ausencia de cualquier rastro de accidente, suspendió cualquier operativo de búsqueda. Se hicieron intentos para encontrar los barcos perdidos, pero todo fue en vano. Pero así fue hasta el momento presente. En septiembre de 2014, el primer ministro de Canadá Stephen Harper declaró que uno de los barcos finalmente fue descubierto. Los restos del naufragio fueron encontrados con la ayuda de un aparato submarino perteneciente a los Parques de Canadá y esto probablemente permitirá revelar el misterio de la muerte de la expedición, así como explicar el misterioso alto nivel de mortalidad en la vida de Franklin y muchos miembros de su equipo. En la actualidad continúan las búsquedas activas del segundo barco y casi nadie duda de que será encontrado en el momento más cercano. Sorprendentemente pequeños elefantes de guerra de Egipto. En 217 a.C., el rey de Egipto Ptolomeo IV declaró la guerra al gobernante del imperio seleucida Antíoco III. 2 ejércitos se encontraron en la batalla de Rafia en julio de ese mismo año. Ambas partes utilizaron en el conflicto un arma terrible, elefantes de guerra. Imaginando vívidamente esta imagen, el historiador griego Polibio escribió que los elefantes luchaban con colmillos extendidos hacia adelante, tratando de empujarse unos a otros. Según sus palabras, solo unos pocos elefantes de Ptolomeo entraron en combate porque la mayoría de ellos experimentó un verdadero pánico al ver a los grandes elefantes indios de Antíoco. Este último detalle hizo que muchos historiadores se rompieran la cabeza, ya que los elefantes africanos en realidad son mucho más grandes que sus congéneres asiáticos. En relación con esto, se expresaron todo tipo de suposiciones, incluyendo la idea ampliamente difundida de que Ptolomeo, al no poder obtener grandes elefantes, se vio obligado a usar en su lugar elefantes africanos de bosque más pequeños. Sin embargo, en el curso de una nueva investigación en Eritrea se logró descifrar el principal misterio según el cual Polibio simplemente se equivocó. Hoy en día los eritreos casi se han extinguido, sin embargo, una nueva investigación de la diminuta población que ha sobrevivido hasta nuestros días mostró que son elefantes de sabana y, por supuesto, eran más grandes que sus congéneres indios. Polibio, que no participó en la batalla, probablemente escuchó mitos sobre animales gigantes de India y supuso que precisamente eso permitió a los elefantes de Antíoco ahuyentar a los elefantes africanos. En realidad, aunque los elefantes africanos son grandes, se sabe que son demasiado tímidos. Pero resultó que esto no tiene gran importancia. En cualquier caso, Ptolomeo ganó la batalla. El lado oscuro de la Luna. En 1959, la nave espacial soviética Luna hizo las primeras fotos del misterioso lado oscuro de la Luna. Para gran sorpresa de los investigadores, la superficie lunar invisible no contenía casi ninguna gran área oscura conocida como mares lunares, que supuestamente deberían dominar en la superficie invisible del satélite de la Tierra. En realidad,
estos mares cubren solo alrededor del 2% del lado oscuro de la Luna. Así apareció un nuevo misterio. Los mares en la Luna en realidad representan grandes planicies basálticas formadas por actividad volcánica. En última instancia, los científicos llegaron a la opinión de que la formación de mares en el lado oscuro de la Luna fue impedida por una gruesa capa de corteza. Pero esto todavía no permitió descifrar el principal misterio. ¿Por qué el lado oscuro de la Luna difiere del que está a nosotros? ¿Por qué en el lado opuesto se formó una corteza tan gruesa? La pregunta permaneció sin respuesta durante más de 50 años, pero ahora el astrofísico Jason Wright afirma que encontró la clave para el desciframiento. Existe una teoría según la cual la Luna fue formada a partir de fragmentos dispersos cuando un objeto cósmico del tamaño de Marte chocó con la Tierra. Esta colisión también creó una enorme cantidad de calor. Teniendo en cuenta que el tamaño de la Luna es significativamente menor que el de la Tierra, se puede suponer que se enfrió mucho más rápido que nuestro planeta. Pero el lado de la Luna a la Tierra continuó calentándose por el calor irradiado de la Tierra fundida. El proceso de enfriamiento rápido en el lado de la Luna creó una corteza gruesa que retenía la lava en la superficie. A los astrónomos generalmente no les gusta el término lado oscuro de la Luna, ya que ambas caras son iluminadas por el Sol en igual medida. Sin embargo, parece que el lado opuesto de nuestro satélite una vez realmente fue más oscuro cuando resultó bien protegido del calor de toda la Tierra. Misteriosas notas en una copia de la Odisea de Homero. Durante más de 150 años, misteriosas marcas en una antigua copia de la Odisea escrita por Homero hacen que los científicos experimenten perplejidad. Anotaciones manuscritas escritas aparentemente en un idioma desconocido fueron garabateadas a lo largo de cada margen de la manuscrita de 500 páginas. Aunque los historiadores estaban seguros de que fueron escritas a mediados del siglo XIX, nada más concreto sobre ellas se sabía hasta que se logró involucrar a usuarios de Internet en este asunto. Después de que un coleccionista con el apellido Lang ofreciera una recompensa de $1000 a quien pudiera decodificar el texto, criptógrafos aficionados de todo el mundo se lanzaron a descifrar este misterio. A principios de 2020, el premio fue ganado por los italianos Daniele Till y Giulia Zeta, quienes descubrieron que las grabaciones fueron hechas en forma de una taquigrafía oscura inventada por Jan Coulon de Thevenot en el siglo XV. El texto decodificado fue escrito en francés y aparentemente representaba una traducción aficionada del texto griego de la Odisea. Este descubrimiento fue precedido por un impresionante volumen de trabajo. Till y Zeta investigaron muchos sistemas taquigráficos desaparecidos hasta que encontraron el que se parecía a estas grabaciones. Como dijo Metilli, cita, si no tuviera acceso a fuentes en línea, probablemente no habría ganado. ¿En qué tiempos maravillosos vivimos? El graznido en el océano. Hace 50 años, submarinos descubrieron un extraño sonido que se transmitía como eco a través de todo el océano Antártico. Aquellos que lo escucharon dicen que se parece al graznido de un pato. Naturalmente, esto era imposible, ya que los patos no se posan en el agua en medio del océano. Durante muchos años se registraron múltiples testimonios de testigos oculares de estos extraños sonidos, lo que causó un sincero desconcierto entre los expertos. Algunos de ellos creían que este ruido era causado por barcos, otros que lo producían bancos de peces. La única información precisa era que sobre estos sonidos se informaba solo en el océano Antártico en invierno y primavera. Pero a principios de 2021, los investigadores finalmente descubrieron que lo emiten ballenas minke antárticas. El investigador principal Dennis Rich obtuvo pruebas convincentes de esto mediante la unión de grabadores acústicos a un par de ballenas minke, como resultado de lo cual logró grabar de cerca el elusivo graznido. Este descubrimiento nos permitirá estudiar a las ballenas, ya que controlando los graznidos, los científicos podrán determinar con precisión el tiempo de su migración y el patrón de comportamiento. La investigación se hizo posible gracias a una estación acústica recientemente construida en la Antártida. Y para aprender aún más información interesante, pueden ir a mi canal de Telegram. Pueden acceder allí escaneando el código QR que ahora está frente a ustedes o por el enlace en la descripción. Continuamos. El último refugio de -26. En 1914, después del inicio de la Primera Guerra Mundial, el teniente comandante Ege Wolf von Bergheim fue nombrado capitán de un submarino alemán recientemente construido -26. Von Bergheim anteriormente se había mostrado como un hábil y buen capitán, logrando hundir 4 barcos enemigos, incluyendo el acorazado ruso Pallada. Un año después,
En agosto de 1915, el submarino desapareció en algún lugar del mar Báltico, y con él todos los 30 miembros de la tripulación. Durante muchos años se propusieron diversas teorías sobre el destino posterior del submarino. Algunos investigadores afirmaban que -26 fue destruido al explotar en una mina, otros creían que algo salió mal con el motor. Los expertos consideraban que se hundió cerca de la costa de Letonia, aunque no se encontraron rastros de naufragio. Pero a principios de 2014, los restos de -26 finalmente fueron encontrados en la parte occidental del Golfo de Finlandia. Durante la guerra, los rusos minaron fuertemente esta área deseando limitar el acceso a ella de las fuerzas alemanas. Ahora hay todas las razones para suponer que este campo minado se convirtió en el último refugio para -26. Por coincidencia, el 26 fue descubierto en las mismas aguas que enterraban los restos de Pallada y otra coincidencia. El barco hundido fue descubierto por primera vez casi exactamente 100 años después de que fue puesto en servicio por primera vez en 1914. Entierro de antiguas ballenas en Chile. Hace 4 años, la expansión de la carretera panamericana llevó al descubrimiento de un masivo entierro de ballenas en el desierto de Atacama en Chile. Enormes fósiles estaban enterrados en capas en la roca, lo que hizo que los paleontólogos se preguntaran qué podría haber causado la muerte en el mismo lugar de tal cantidad de animales. Había más de 40 individuos. Las obras viales fueron temporalmente suspendidas para que los científicos pudieran realizar un estudio adicional del territorio. Afortunadamente, expertos en visualización 3D del Instituto Smithsoniano rápidamente encontraron la respuesta a esta pregunta. Su investigación mostró que los mamíferos marinos murieron en 4 periodos de tiempo diferentes que abarcan al menos 20.000 años, antes de que fueran arrastrados a la zona de marea y cubiertos por una capa de arena. Ahora los científicos creen que las ballenas probablemente murieron como resultado de envenenamiento por fluoración tóxica de agua, que todavía ocurre en las aguas chilenas. Elementos que contienen hierro se lavan de las montañas y entran en el océano, causando un rápido crecimiento de algas tóxicas que tienen un impacto destructivo en la flora y fauna local del océano. Muestras de sedimentos tomadas cerca del lugar donde se encontraron los fósiles de animales en Chile contienen pequeñas inclusiones de apatita, probablemente representando restos de algas mortales. El perdido Anson. En octubre de 1942, los ejercicios de entrenamiento salieron terriblemente mal cuando 4 pilotos que estaban a bordo del avión Anson desaparecieron después de despegar de los aeródromos de Patricia Bay en la Columbia Británica. Naturalmente, los militares canadienses realizaron búsquedas extensas de los desafortunados, pero no se encontraron rastros del avión. El lugar del accidente del avión Anson permaneció sin encontrar durante 71 años. Nadie podía descifrar qué le había pasado hasta 2013, cuando trabajadores de una empresa maderera se toparon con los restos del avión y sus pasajeros en la isla de Vancouver. Debido a las condiciones climáticas adversas en ese momento, los restos fueron retirados de allí e identificados solo en mayo de 2014. Se confirmó que los restos de personas encontrados en los escombros pertenecían a esos mismos pilotos que servían en la RAF. Ahora están enterrados en un cementerio militar de la Commonwealth. La identidad de la cabeza de Basim. Hace 200 años, en uno de los macizos de Flores en Chichester, en Inglaterra, se descubrió una extraña cabeza de piedra que pesaba gigantescos 170 kilogramos. Su origen permaneció un misterio hasta octubre de 2013, cuando arqueólogos investigando la tecnología de escaneo láser lograron identificarla como perteneciente a la estatua del emperador romano Trajano. La cabeza de Basim data del año 122 después de Cristo y es una de las reliquias más significativas de la era romana en Britania. Anteriormente, determinar el origen de la cabeza se consideraba imposible dada su condición extremadamente pobre. Posiblemente, incluso estuvo en el fondo del mar por algún tiempo. Sin embargo, las tecnologías láser modernas permitieron a los científicos determinar los rasgos faciales e incluso el peinado, y todo apunta a Trajano. Ahora los historiadores creen que la estatua fue instalada en el puerto de Chichester para saludar a todos los que llegaban allí. Una obra similar fue presentada en una exposición realizada en el puerto de Ostia en Roma. Al parecer, en tiempos pasados, la titánica estatua afirmaba con orgullo el dominio de Roma en este territorio. La ubicación de Santa María. En 1984, el arqueólogo submarino Barry Clifford entró en la historia cuando descubrió el tesoro de un barco hundido vida completamente cargado de tesoros.
El último se convirtió en el único barco pirata hundido completamente confirmado que se haya encontrado jamás. Pero a principios de 2015, Clifford declaró que hizo un descubrimiento aún más interesante. Encontró los restos del hundido Santa María, el buque insignia de Colón. Encalló en la víspera de Navidad de 1492, obligando al investigador a regresar a Europa en la Niña. 11 años antes del descubrimiento de Clifford, las investigaciones continuas en la parte norte de Haití permitieron conocer la posible ubicación del fuerte construido por Colón después del naufragio de Santa María. Clifford comparó la ubicación del fuerte con las notas en los diarios de Colón para determinar con precisión el probable lugar del naufragio. Para su sorpresa, Clifford se dio cuenta de que ya lo había descubierto. Su equipo fotografió los restos de un viejo barco un año antes sin saber qué exactamente habían encontrado. Las investigaciones submarinas de los restos realizadas a principios de este año confirmaron que el barco tiene el mismo tamaño que Santa María e incluso los cañones corresponden a las descripciones de cañones que dejó Colón. Al parecer, da la impresión de que el barco hundido realmente es Santa María. Y esto se puede llamar uno de los hallazgos arqueológicos más sorprendentes en la historia reciente. Querido espectador, entiendo que esto suena como pero has visto ya más de la mitad del vídeo. Por favor, pon un pulgar arriba y escribe un comentario en apoyo del canal. Esto me ayuda a encontrar nuevos espectadores. Gracias, joven Thor. Más de 1000 colgantes en forma de T datados del primer milenio de C fueron descubiertos en toda Europa del Norte. Llamados amuletos Mjolnir, inicialmente se suponía que representaban el martillo de Thor. Pero esto nunca se pudo confirmar. La extraña forma llevó a la suposición de que en general fueron identificados incorrectamente. Pero ahora arqueólogos daneses lograron encontrar la respuesta exacta a pesar de todo. Realmente representan el martillo de Thor. Anteriormente, en 2016, arqueólogos descubrieron en la ciudad de Kbelev amuletos Mjolnir datados del siglo X. En los colgantes de bronce había una inscripción que al traducirse resultó en un texto simple que decía: «Esto es un martillo». Tan pronto como se encontraron colgantes con tal inscripción, quedó claro que tienen una relación directa con la leyenda de Thor. Dios del trueno en la mitología escandinava, Thor usaba su poderoso martillo para proteger Asgard de gigantes enemigos. Los creyentes en él probablemente llevaban colgantes de martillitos para protección o como símbolo de fe, casi como hoy los cristianos llevan una cruz en el cuello. De hecho, tan pronto como el cristianismo ganó popularidad en Escandinavia, algunos vikingos aparentemente comenzaron a llevar consigo tanto el martillo como la cruz para doble protección. ¿Por qué se estrelló el dirigible Hindenburg? Este dirigible fue construido en 1936 en la Alemania nazi y era el aparato volador más grande de esa época. El 6 de mayo de 1937, al realizar el aterrizaje en la base aeronaval de la Marina de Estados Unidos. En Lakehurst, el dirigible se incendió, cayó y se estrelló, como resultado de lo cual murieron 35 personas a bordo y un miembro del equipo de tierra. Muchos fotógrafos capturaron la caída. Sin embargo, no había grabación de vídeo del momento del inicio del incendio, por lo que no se podía determinar la causa exacta de la catástrofe. Según testigos oculares, antes de la aleta superior se notó un aleteo de tela, lo que indicaba una fuga de gas. Allí mismo, al encenderse, salía una llama en forma de hongo. Y aunque el lugar de encendido era conocido desde hace mucho tiempo, no se podía determinar la causa del incendio. En 2013, un grupo de investigadores del Southwest Research Institute de Estados Unidos, bajo la dirección del ingeniero aeronáutico Gem Stansfield, construyó varios modelos de 25 metros del Hindenburg. Usaron diferentes métodos de ignición de los modelos y llegaron a la conclusión de que el dirigible se cargó con electricidad estática durante una tormenta. Cuando el equipo de tierra agarró la cuerda del dirigible, este tocó la tierra y ocurrió la puesta a tierra, lo que causó una chispa. Esa a su vez encendió la fuga y el aparato se encendió como un fósforo y luego cayó a la tierra. ¿Por qué los animales para sacrificios morían en Hierápolis sin intervención humana? El historiador griego antiguo Estrabón describía un ritual del que fue testigo en Hierápolis hace 2000 años. En esta ciudad se encontraba el Plutonio, un santuario antiguo dedicado al dios del inframundo Plutón, donde según la leyenda se encontraban las puertas al más allá. Durante el ritual de sacrificio, los sacerdotes llevaban toros a las puertas del Plutonio y, una vez allí, los animales morían rápidamente, y las personas ni siquiera los tocaban. Por ellos lo hacía el Plutonio.
Los mismos sacerdotes salían del santuario sin ningún daño para su salud. Este ritual se llamaba el aliento de Plutón y se consideraba una manifestación del poder de la deidad. Cuando los arqueólogos descubrieron el plutonio en Hierápolis en 2011, encontraron bajo el santuario una profunda grieta de la que salía gas volcánico de dióxido de carbono. La investigación mostró que el contenido de dióxido de carbono en el aire en ese lugar era igual al 91%, lo que es suficiente para la muerte de cualquier ser vivo. Todavía quedaba la pregunta de por qué entonces las personas sobrevivían. El hecho es que el dióxido de carbono es más pesado que el aire y su concentración máxima estaba aproximadamente al nivel del suelo. Los sacerdotes eran lo suficientemente altos como para no inhalar una dosis mortal de gas, y los animales recibían una muerte comparativamente humana. ¿Por qué los heridos en la batalla de Shiloh tenían un brillo azul en las heridas? La batalla de Shiloh fue una gran batalla durante la guerra civil en la que los confederados y los norteños perdieron más de 10.000 personas de cada lado. A mediados del siglo XIX, la medicina aún era primitiva, y durante las acciones de combate, el tratamiento se realizaba en hospitales de campaña. A muchos soldados heridos les tocaba esperar el tratamiento durante mucho tiempo, ya que los médicos no podían ayudar a todos los necesitados. Al llegar al lugar de la batalla, los médicos notaron la presencia de un extraño brillo azul débil que emanaba de las heridas de algunos soldados. También notaron que en tales soldados la recuperación iba mucho más rápido y tenían una mayor posibilidad de sobrevivir. Por eso, el brillo azul se llamó el resplandor angelical. Nadie sabía qué era hasta el inicio del siglo XXI. En 2001, Bill Martin, un adolescente de 17 años interesado en la Guerra Civil de Estados Unidos, visitó con su amigo el lugar de la batalla de Shiloh para averiguar qué causó este fenómeno. Su madre era microbióloga, así que decidió tomar muestras de suelo y dárselas para investigación. Resultó que el brillo azul fue causado por la bacteria Photorhabdus luminescens. Esta bacteria, al entrar en el organismo, produce una sustancia química que mata los microorganismos y patógenos circundantes y crea un pálido brillo azul. La bacteria no sobrevive a la temperatura normal del cuerpo humano, pero la batalla tuvo lugar del 6 al 7 de abril, cuando fuera hacía frío y además en un área lluviosa. La temperatura de los cuerpos de los soldados bajó, lo que permitió a las bacterias que entraron en las heridas matar microorganismos patógenos actuando como un antibiótico. ¿Quién dejaba huellas gigantes en las playas de Estados Unidos? En febrero de 1948, en uno de los pueblos del estado de Florida, los residentes locales descubrieron extrañas huellas de patas con 3 dedos, cada una de las cuales medía 35 centímetros de largo y 27 centímetros de ancho. Las huellas estaban ubicadas a una distancia de 1,2 a 1,8 m una de la otra. La criatura gigante aparentemente salió del agua, recorrió más de 3 kilómetros y regresó al mar. Se levantó un revuelo y grandes medios como NBC encargaron al zoólogo investigador Ivan Sandersen estudiar este asunto en detalle, ya que potencialmente podría convertirse en una sensación. Sandersen, después de investigar la playa, llegó a la conclusión de que eran huellas de un pingüino gigante. También él y varias personas más afirmaban que personalmente vieron a la criatura, un huérfano de color amarillo de 3,5 metros de altura con grandes mangas parecidas a aletas. Durante la siguiente década, las huellas aparecían periódicamente en las playas de Florida y desaparecieron en 1958. Nadie sabía qué criatura era, de dónde vino y a dónde desapareció. En 1988, el misterio fue revelado. Salió un artículo donde se contaba que las huellas eran una broma. Tony Signori confesó que él junto con su jefe Steven Williams, a quien se le ocurrió esta idea después de que se topó con una fotografía de una huella fósil de dinosaurio, fundió de algo esas mismas patas de 3 dedos y dejaba huellas en la arena. Pasos largos de hasta 2 metros se lograron gracias a saltos. Y todos los que supuestamente vieron a la criatura resultaron ser amigos de Signori que decidieron apoyar esta broma. Queridos amigos, si les gustó este vídeo, obligatoriamente pongan un pulgar arriba y escriban comentarios significativos. Los leo todos. Si es la primera vez en mi canal, no olviden suscribirse.